plaza comercial, muchísimas familias alquilan, ya sea apartamento o casa, pero ¿qué pasa cuando le suben ese monto abruptamente? Usted se puede defender y por supuesto, aquí tenemos una herramienta lindísima. Usted se puede meter al Facebook porque estamos totalmente en vivo. Aquí tenemos varias consultas para que usted se las haga al licenciado Daniel Brenes, que está con nosotros. Bienvenido, licenciado. Gracias, Ítalo. Y bueno, ¿qué tema más importante, verdad, el que vamos a conversar hoy? ¿Cuántos inquilinos tienen que abandonar su casa, verdad, porque les aumentan ese monto y ya no lo pueden pagar, verdad? ¿Cuándo es que justamente el propietario puede aumentar esto? Bueno, ¿y por qué algunos dueños de las casas suben ese monto de forma desproporcionada? Claro, es importante, Ítalo, indicar que el propietario lo que puede hacer ese aumento es de forma anual. Okay. Es cuando termina el primer año de ese contrato, el segundo año y ese tercer año que puede generar ese aumento. Y esto se basa con base en la tasa de inflación, que puede ser un máximo de un 10%. O sea, quiere decir que si vos pagás 500,000 colones de alquiler y el propietario de esa casa habitación decide aumentarte el máximo, que es un 10%, serían 50,000 colones más que tendrías que pagar en ese segundo año. Ahora, este monto de este 10%, por acuerdo de partes puede ser menor, a pesar de que el aumento de la tasa de inflación sea ese 10%, por un acuerdo entre el propietario y el inquilino puede establecerse un monto de un 5%, un 2% o hasta no establecerse ningún aumento. ¿Cómo se regula o quién regula también ese monto de ese alquiler? Claro, ese monto como tal es un acuerdo de partes, Ítalo. Vamos a ver. Hay que sentarse a hablar. Hay que sentarse a hablar, exacto. O sea, el propietario, el dueño de la propiedad, es el que viene y establece cuál es el monto que él desea plantear, ¿verdad? Y bueno, y el inquilino es el que justamente viene a ver si acepta o no acepta ese monto. Pero no hay regulación legal, por ejemplo, que si voy a alquilar un apartamento en una torre o si voy a alquilar una casa en Escazú, el monto tiene que ser tal, no está establecido. Bueno, pero si la casa ya está alquilada y hay que poner reglas para subir ese monto, ¿cómo se hace? Exacto, justamente ese monto lo que se hace es que se basa con esta tasa de inflación, ¿verdad?, que se establece, que la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos sí viene a establecer. Ahora, es un tema importante porque a este alquiler ya se le suma el IVA o el IVA lo paga el arrendatario. ¿Cómo es ese tema? Claro, muy importante, Ítalo. Justamente los alquileres que son mayores a 693,000 colones, 300, son los que se les aumenta el impuesto del valor agregado. De ahí para abajo nada. De ahí para abajo ningún alquiler tiene que pagar el IVA, ¿verdad? También es importante, Ítalo, mencionarlo, que si vos alquilás en dólares, ¿verdad?, el dueño de la propiedad no te puede hacer ese aumento anual. Opa. Eso es muy, muy importante. Si vos alquilás en dólares, el dueño de la propiedad no te puede generar ese aumento. Solamente si vos pagás en colones. Bueno, hay inquilinos muy buenos y hay arrendatarios muy buenos y hay muy buena relación, pero ¿qué pasa cuando el arrendatario simplemente dice el otro mes le subo 50,000, punto, y si no se va, agarre sus cositas? Claro, no, totalmente. Estos dueños, ¿verdad?, este arrendante, este dueño de la propiedad como tal, no puede venir y decirte simplemente, Ítalo, mira, a partir del otro mes me vas a tener que pagar tanto de más, sino tiene que realizarse una notificación previa como tal, directamente al inquilino, ¿verdad?, explicarle por qué es que se le va a dar este aumento. Esta indicación que genera el propietario tiene que hacerse por escrito, Ítalo. Es importante que no es solamente que llego y te digo, mira, Ítalo, ya el próximo mes me tenés que pagar tanto, no, tiene que ser por escrito. ¿Y por qué por escrito? Para que justamente poderle dar la oportunidad al inquilino de que pueda generar algún tipo de protesta con base a este aumento. Y es que también, a ver, hay muchos arrendatarios que se aprovechan de esto, porque a veces uno dice así, son huevitos así chiquititos, pero te cobran un montón de plata. ¿Quién regula esto? Sí, claro, no, y es que este es el tema, Ítalo, que esto no está regulado, ¿verdad?, como tal. ¿Cierto? O sea, esto no está regulado. ¿Cierto? Y por metro cuadrado, ¿verdad? Claro, ¿O cómo es la cosa? exacto, no hay ningún tipo de regulación, ¿verdad?, que pueda venir a decirte, mira, si es el apartamento en la torre, en el piso 25, vale tanto, o si es la casa en Cartago, vale tanto. Claro, eso no está regulado, eso justamente se basa en un tema de tradición y de costumbre que se genera a nivel de arrendamientos. A ver, la diferencia entre colones y dólares cuando vamos a fijar un precio, porque la persona gana en colones, pero te están cobrando en dólares, te estás yendo con el tipo de cambio. ¿Cómo negocias eso? Claro, eso lo que se tiene que hacer es que en el momento que llegas a firmar ese contrato de arrendamiento, llegar a negociar justamente con el propietario.
Muchas veces, Ítalo, lo que pasa es que estos propietarios lo que hacen es que utilizan, por ejemplo, apartamentos como inversión y resulta que generan hipotecas que ellos pagan en dólares. Entonces lo que hacen es que le trasladan justamente esto al inquilino para que el inquilino tenga que pagar en la misma moneda en la cual ellos tienen esa hipoteca sobre la propiedad. Ahora, como lo mencionaba anteriormente, si por alguna razón el inquilino no gana en dólares, gana en colones y prefiere pagar en esta moneda, es importante que lleguen a un acuerdo con el propietario para establecer este monto. Ahora, hay un tema acá importante, Ítalo. Si en el contrato de arrendamiento se establece que el monto se tiene que pagar en dólares, aún así el inquilino puede pagarlo en colones. Ah, la puchica. Solamente que el inquilino tiene que pagarlo con el tipo de cambio de la fecha de pago establecida. Entonces, si la fecha de pago son todos los 15 de cada mes, es con ese tipo de cambio en el que vos puedes pagar en colones. Okay. La ley de arrendamientos urbanos sí permite o da esta posibilidad de que sí puedas pagar en colones a pesar de que lo estableciste en dólares el pago. Vea qué interesante lo que piden algunos dueños de casa o apartamentos que están alquilando. Ellos dicen, ok, usted me paga dentro de la primera semana, pero usted me da la mitad cash y el resto sí me puede hacer un depósito. ¿Esto lo pueden exigir? Vamos a ver, la ley como tal de arrendamientos no viene a regular este tipo de pagos. Simplemente lo que viene y nos dice es que se tienen que poner de acuerdo en cuánto es lo que se va a pagar y cómo se va a pagar. Sin embargo, en la práctica, lo que se le recomienda a todas las personas, Ítalo, es que la mejor forma de efectuar este pago es por medio de una transferencia. ¿Y esto por qué? Para poder generar un comprobante, poder generar un respaldo de que efectivamente se ha realizado el pago. Por eso, ¿verdad? Si en este momento alguna persona nos está viendo y tiene justamente esta práctica de que el propietario le dice, mira, págame mejor en efectivo, a pesar de que le haga un recibo, lo mejor es que paremos esa práctica y efectuemos el pago en una cuenta bancaria. Ahora, tengo que saludar a Mari, que está en nuestro Facebook Live, y vea qué interesante pregunta. Ella le pregunta, ¿el contrato de arrendamiento lo paga ella o se paga entre los dos lados? Claro, es importante que ese contrato de arrendamiento, quien tiene que costearlo es el dueño de la propiedad. Ok, él pone ahí su contrato. Exactamente, es el dueño de la propiedad quien establece ese contrato. Sin embargo, sí es importante que la persona que va a alquilar, ¿verdad? El inquilino, el arrendatario, se haga asesorar, ¿verdad? En este caso por un abogado para que realmente revise que ese contrato cumpla con los requisitos mínimos que establece la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, ¿verdad? Entonces sí es importante, Ítalo, que a pesar de que el propietario te dé el contrato y te diga, bueno, es este, ¿verdad? Siempre vos podás hacerte acompañar por un abogado para que el mismo pueda revisar que se cumple con lo mínimo que se debe establecer. Vea qué interesante lo que dice don Luis Fernando, al que le mando un fuerte abrazo. Él paga el depósito, la casa quedó en excelente estado, pero el arrendatario le dice, no, no le voy a devolver nada. ¿Qué puede hacer? Totalmente, Ítalo, y esto pasa mucho, ¿verdad? Claro, pasa mucho, claro. Y aquí voy a hacer una aclaración, Ítalo, pasa mucho de que el propietario viene y te dice, mira, pero es que la pared, pegaste una pantalla, está bien, vea los huequitos. Yo puse la pantalla, yo te arreglo los huecos, sí tengo la obligación yo como inquilino de arreglarte los huecos, pero resulta que ahora el propietario quiere que yo te pinte toda la pared, ¿verdad? Y te pinte la otra pared, eso no tenés que hacerlo. O sea, esos son daños o son repercusiones que se da por el uso diario, ¿verdad? Entonces muchas veces esos propietarios quieren dejarse ese depósito justificando en que no, miras que la pared está manchada, o si tenían niños, miras que la pared tiene dedos por todo lado. Claro. Eso el propietario no puede dejarse ese depósito. ¿Cuándo es que el propietario sí puede dejarse parte del depósito? Cuando efectivamente no arreglaste los huecos de la pantalla, claro. Dejaste los huecos, ahí sí. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces el propietario viene y te dice, son 500.000, me dejo los 500.000 colones para tapar los huecos. Tampoco funciona así, ¿verdad? Claro. Cabe la posibilidad de que se genere una cotización por parte del propietario, una cotización por parte del inquilino y se tome la decisión por parte del inquilino de cuál de los dos es el que se va a efectuar para utilizar ese dinero para arreglar esos huecos de la pared. Ahora vea, le mando un saludo a Naomi Colorado. Tengo 6 años de vivir y pagar alquiler. Si ella me dijo que desocupara, ¿cuánto tiempo me tiene que dar para yo agarrar mis cositas y irme a otro lado? Claro, totalmente, Ítalo. La ley de arrendamientos urbanos y suburbanos establece que el tiempo que el propietario tiene que notificar al inquilino es un plazo de 3 meses de anticipación. Con 3 meses de anticipación es donde justamente el propietario viene y te dice, Ítalo, en 3 meses me tenés que desocupar, ¿verdad? Y justamente, ¿qué pasa
si este propietario viene y te dice un mes antes, ¿verdad? Tenés que salir. El 30 tiene que salir. Exacto. Cuando pasa esto, el inquilino tiene la posibilidad de poder entablar un proceso civil y cobrarle daños y perjuicios al dueño de la propiedad. A la puchica. ¿Verdad? Entonces, el plazo mínimo, 3 meses. Si se genera en menos tiempo, se puede presentar el proceso. De verdad, un montón de preguntas. Vamos poco a poco. Mark, a pasos. Si el alquiler está en dólares, ahora que ha bajado tanto, ¿puede subir el alquiler? No, vamos a ver. Depende de la tasa que va bajando el Exacto, dólar. igual como lo mencionaba anteriormente, si el alquiler está establecido en dólares, pagamos en dólares, pero la ley de arrendamiento sí nos da la posibilidad de pagar en colones. Entonces, si el tipo de cambio está más bajo y podemos pagarlo en colones, enhorabuena, ¿verdad? Al igual, como sabemos que este tipo de cambio, como puede subir, puede bajar, entonces más bien pueden haber meses donde tengamos que pagar más. Bueno, yo estoy leyendo, ¿verdad? Literalmente el mensaje de doña Carmen. Vea qué bonito. Está alquilando una casa, pero el dueño de la casa tiene un cuartico, por si se pelea con la esposa, caer al cuartico. Y ella dice, pero yo le estoy alquilando la casa porque se va a meter este carajo en mi casa, claro, si yo la estoy alquilando. Claro, ¿Cómo está la cosa ahí? Totalmente. En ese caso, doña Carmen, ¿verdad? Puede hacerle la solicitud al propietario por escrito de que tiene que salir de la casa, ¿verdad? A la pucha. Si en el contrato se de estableció... su propia casa. Claro, de su propia casa. Si en el contrato, Ítalo, vos estableciste que vos alquilabas la totalidad de la casa, el propietario no puede estar llegando a dormir ahí, jamás, ¿verdad? Es más, de hecho, en este caso, doña Carmen podría entablar un proceso judicial y podría cobrarle daños y perjuicios igualmente a este propietario, ¿verdad? Entonces, más bien, doña Carmen, sepa que tiene la herramienta judicial para poder sacar a esta persona de la casa. O sea, que lo puede poner a caminar fácilmente, ¿verdad? Totalmente. Que busque otro lado. Totalmente. Bueno, don Mario Pacheco, vea qué interesante. ¿Qué pasa en el caso de un alquiler local comercial? Que el negocio quiebre, bueno, y el inmueble hay que dejarlo y cerrar ese contrato. Claro, totalmente. Ahí indicaste algo muy importante, Ítalo, y es la palabra justamente de la quiebra, ¿verdad? Cuando una persona se declara en quiebra, que justamente es el comerciante, el declarar en quiebra a nivel judicial viene a generar justamente que cualquier tipo de obligación que tiene este comerciante viene a cesar, ¿verdad? Por ejemplo, si este comerciante tiene deudas con proveedores, si este comerciante, por ejemplo, tiene el tema del arrendamiento, cuando ya se establece la quiebra a nivel judicial, en ese momento sí puede cesar ese contrato sin generar la posibilidad del propietario del local de poderte cobrar a vos como inquilino daños y perjuicios por simplemente llegar hoy y decir, no puedo pagar más, se me declaró en quiebra a nivel judicial, agarro mis cosas y me voy. Ahora, hay un tema ahí importante. Este dueño del local sí podría entablar un proceso y decir, bueno, está bien, no me pagues, pero voy a montar un acta de todo lo que tenés dentro del local para yo pagarme si es que me debes dinero por un tema de alquileres. Claro. Ok. Patricia Catiana, otra pregunta. ¿En cuánto por ciento pueden subir el alquiler anual y en cuánto está actualmente en colones? Buena pregunta. Exacto. Vamos a ver, todos los años llega a variar ese porcentaje, ¿verdad? Que es la tasa de inflación como tal que viene a aumentarse. Lo que nos indica la ley, ¿verdad?, de arrendamientos urbanos es que ese porcentaje nunca va a poderse aumentar más de un 10%. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente eso varía, Ítalo. Eso varía, digamos, claro, todos los años varía, que un 3%, que un 4%, que un 7%, y hemos tenido casos, de hecho, en los últimos años, después del COVID, que ha llegado a ese 10%, ¿verdad? Entonces, eso va a variar, ¿verdad? Es importante que en este caso, si algún inquilino tiene alguna duda con cuánto es el porcentaje que se debe establecer, pueden buscarlo directamente en la página de internet del Ministerio de Vivienda, donde se pueden ir a generar cuál es el porcentaje que se llega a establecer. Licenciado, vea qué interesante. Marian Araya consulta si una persona se quedó sin empleo y ella estaba puntual, pero ahora dice que ya le da chance y que no logra pagar al 30 porque acaba de perder su empleo. Claro, en este caso lo más importante, Ítalo, es que pueda conversar directamente con el propietario, ¿verdad? Conversar con el propietario, comentarle cuál es la situación, presentarle, si fue que la despidieron, presentarle la carta de despido directamente al propietario, ¿verdad? Y tratar de llegar a un acuerdo. Sí. O sea, llegar a un acuerdo con respecto a este pago. ¿Por qué? Porque legalmente, si vos no pagás ese monto de alquiler, le generás la posibilidad a ese propietario a que te pueda sacar de la casa.
a que te pueda sacar del local, ¿verdad? Entonces, hay casos particulares como este que se menciona, de que la persona se queda sin empleo, que pasa todos los días, ¿verdad? Que lo que sí se debe hacer y la recomendación que se le da en este caso a las personas es que busquen entablar algún tipo de conversación con directamente el dueño de la propiedad. Vea qué interesante lo que le está pasando a doña Cinia Cascante. Y bueno, ella alquila la casa, pero el dueño de la casa le dice, excelente, le alquilo la casa, pero por la cochera le cobro tanto más. ¿Puede hacer esto? Sí, no. Vamos a ver, cuando uno establece un contrato de arrendamiento, lo establece por la totalidad de la propiedad. Okay. O sea, totalidad que incluye toda la casa habitación, la cochera, incluye absolutamente todo. Okay. Exacto, o sea, incluye absolutamente todo. En este caso, si esta práctica se está generando, ¿verdad? Y efectivamente ese parqueo está dentro de la propiedad, entonces no deberían de estar cobrándole ningún otro monto. Y en este caso la ley de arrendamiento sí viene a proteger a esta señora. Vea qué incómodo lo que le está pasando a doña Ale Rojas, que ella está en la casa, el tanque séptico está a rebalsar, huele horrible la casa y el arrendatario le dice, no, pero usted está viviendo ahí, de ahí, llame usted para que le limpien esta cuestión. Exacto. Vamos a ver, uno lo que tiene que hacer cuando uno, vamos a ver, que resulta que el techo tiene goteras, sí, que resulta que el tanque se está saliendo todo el asunto, sí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que comunicarle por escrito al dueño de la propiedad. El dueño de la propiedad tiene 10 días naturales para hacer el trabajo. A la puchica, ok. Si dentro de esos 10 días naturales el propietario no hace el arreglo que se tiene que generar, yo como inquilino lo puedo hacer. Okay. Yo vengo, lo hago y lo pago. Y la fecha que me toca, si me toca pagar el 30, el alquiler, lo que yo hago es que a ese monto de alquiler le rebajo el monto de lo que yo invertí por hacer ese arreglo. O que usted le pasa la facturita, en otras palabras. Totalmente, así es, Ítalo. ¿Qué pasa con los servicios? Agua, luz, teléfono, cable. Normalmente el tema de servicios básicos, ¿verdad? Que justamente agua y luz, que es como lo general que cualquier propiedad tiene que tener. Normalmente este monto quien lo paga es el inquilino, ¿verdad? Okay. Siempre se establece que es el inquilino y justamente esto se da, ¿verdad? Y la ley de arrendamientos lo establece así porque el monto no es un monto fijo, ¿verdad? Es un monto variable que va a depender justamente del consumo del inquilino como tal. Entonces, Ítalo, en este caso sí es un monto que le corresponde directamente al inquilino pagar aparte del monto que se establece como alquiler. Ahora, hay otro tema importante. Cuando vos alquilas en condominio, ¿verdad? Ya sea casa habitación o sea apartamento, se genera un cobro que es el cobro de la cuota condominal. Esa cuota condominal sí tiene que estar ya establecida o contemplada en el monto del alquiler como tal. Es el monto de la cuota condominal, no es un monto que pueden venir y decirte, oye, Ítalo, me pagás $1000 al mes, aparte pagás $150 de la cuota condominal. Claro. Eso no se puede generar así. Me alegra muchísimo porque somos muchísimos en el Facebook Live y vamos poco a poco con el licenciado Carlos Quiroz Brenes. Tengo 3 años de alquilar casa, él está pagando 160,000 colones y hace unos días la dueña le dice, bueno, a partir de X fecha son 200,000 y él dice que es demasiada plata lo que le están subiendo. Ok, en este caso tenía 3 años, ¿verdad? Ya de estar sí, alquilando. Y si no, le dijo, y si no le gusta, exacto, arrolle. Exacto, y eso pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho. Ahora, acá hay un tema interesante. Los contratos, ¿verdad?, de alquiler se dan por 3 años, justamente. Son 3 años. Son 3 años. Después de esos 3 años, ¿verdad?, si se notifica 3 meses antes, yo puedo venir y decirte, oye, Ítalo, ya pasaron los 3 años, ya no te quiero alquilar. Si ahora querés volverme a alquilar, renovamos. Hacemos un contrato nuevo y ahora las condiciones son estas. Ahí sí pueden cambiar las condiciones, Ítalo. Después de los 3 años sí pueden cambiar las condiciones, tanto, ¿verdad?, que el monto, por ejemplo, el alquiler, ya no nos vamos a basar con esta tasa de inflación que mencionamos anteriormente, el 10% o menos de ese monto, sino que ya ahí sí las condiciones pueden venir a cambiar en su totalidad. Bueno, dice don Leonardo que lastimosamente no ha encontrado un lugar, él se pasa alquilando de lado a lado, entonces de ahí, en cada lugar donde se pasa tiene que pagar un depósito y que siente que se le está yendo la plata, ¿verdad? Por no caer, porque tal vez hay gente muy ruidosa o no cayó en la casa correcta. ¿Qué puede hacer con esos depósitos, claro, licenciado? Totalmente. Vamos a ver, ese depósito de garantía siempre se va a tener que pagar. La ley de arrendamiento sí establece que ese depósito se tiene que pagar porque justamente viene a proteger al propietario por cualquier daño que se pueda generar. Ahora, mencionaste justamente algo muy interesante que es el tema del ruido, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alquila una casa y resulta que los vecinos tienen fiesta todos los días, hay mucho ruido, todo esto?
Vos lo que tienes que hacer es trasladarle, ¿verdad?, al propietario esta molestia, para que el propietario tome las medidas justamente para tratar de minimizar esto que te está pasando. Si por alguna razón el propietario ya no hace por dónde, no te resuelve el problema, existe la posibilidad de que vos puedas cesar el contrato, te tengan que devolver ese depósito y hasta puedas cobrarle daños y perjuicios a ese propietario. Le ayudamos a George Chávez, vea qué interesante. Ella encontró un lugar donde le gustó, empieza a alquilar, firma el contrato por 3 años y el arrendatario le dice, mira, es que acabo de vender la casa, tenés que salir. Y claro, y ella pasó todas sus cositas. ¿Qué puede hacer doña Yor? Claro, totalmente. En este caso, lo que ella puede hacer es entablar un proceso civil, ¿verdad?, a nivel judicial y cobrarle los daños y perjuicios por esos 3 años a ese propietario. Y esto pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho y hasta hay casos, cítalo, por ejemplo, en donde esa propiedad tiene una hipoteca y resulta que vos le pagas el alquiler al propietario, pero el propietario no paga al banco. Entonces resulta que la casa se va a remate y cuando te das cuenta es que llega el banco y te dice, no, es que ya la casa la perdió el señor y tenés que salir, ¿verdad? Entonces en estos casos igual, recuerden, todos los inquilinos que en este caso están protegidos por la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos y que pueden entablar un proceso judicial y cobrar los daños y perjuicios a ese propietario si lo sacan antes de tiempo. Siempre es lindísimo hablar con el licenciado Daniel Brenes. Perdón lo que le voy a decir, son muchas las consultas que tenemos aquí en nuestro Facebook Live. Le pido que se quede un ratito contestando. Claro, ¿Le encantado. parece? Totalmente, a la hora.